No me pidas que sea tu esposa, Álvaro. Lucía. Dime primero, ¿quién me puso al volante? Me robó 4 años de vida. He esperado 4 años para darte esto, dijo Álvaro, arrodillándose frente a la puerta de la prisión. Lucía miró el anillo y respondió: yo también he esperado 4 años para preguntarte quién conducía realmente. La frase no salió de su boca de inmediato. Durante varios segundos, Lucía permaneció inmóvil bajo la luz pálida de la mañana, con una bolsa de plástico transparente en una mano y el certificado de libertad en la otra, a su espalda. Las puertas metálicas de Alcalá Meco acababan de cerrarse con un golpe seco. Frente a ella esperaba un coche negro, 2 hombres de seguridad y Álvaro Montenegro. El mismo hombre que 4 años antes le había prometido que todo terminaría en unos meses. Llevaba un abrigo oscuro, el cabello ligeramente más gris en las sienes y una caja de terciopelo abierta entre los dedos. No había flores ni familiares, pero sí varios fotógrafos detrás de una valla. Avisados por alguien que conocía la fecha exacta de su salida, Lucía sintió primero el aire frío en el rostro, después el espacio abierto sobre su cabeza y finalmente el peso de todas las miradas. Durante años había imaginado aquel momento como una puerta hacia el silencio, no como una escena preparada. Álvaro avanzó hasta quedar frente a ella. Lucía, murmuró. Ella observó el anillo, reconoció la piedra ovalada y el engaste antiguo porque él le había mostrado una fotografía mucho antes del accidente. Había pertenecido a su madre. Lo llevaba conmigo aquella noche, dijo Álvaro, como si leyera su pensamiento. Pensaba pedírtelo después de la cena. Lucía levantó los ojos. ¿Y has necesitado 4 años para terminar la pregunta? Los fotógrafos comenzaron a disparar sus cámaras. Álvaro se arrodilló. No parecía actuar para ellos, pero tampoco había hecho nada para impedir que estuvieran allí. He esperado cada día, dijo. Quiero devolverte la vida que te quitaron. Quiero que seas mi esposa. Lucía sintió una presión dolorosa en el pecho. Durante las primeras noches en prisión, había repetido su nombre para no desmoronarse. Después aprendió a no hacerlo. Álvaro solo la había visitado 3 veces en 4 años. La primera, para asegurarle que los abogados estaban trabajando. La segunda, para comunicarle que la apelación había sido rechazada. La tercera, 18 meses después, cuando ella ya había dejado de esperarlo. Desde entonces, las cartas llegaban a través del despacho jurídico, siempre cuidadosas, siempre llenas de promesas y nunca de respuestas. Lucía miró las puertas cerradas a su espalda. No quería volver a sentir que alguien decidía por ella mientras todos observaban. «Levántate», dijo. Álvaro obedeció. «No voy a responder aquí. Podemos irnos. Mi madre no viene». Él dudó apenas. «Creí que sería mejor evitarle a tu familia la prensa». «¿Creíste?» Lucía sostuvo su mirada. «Sigues creyendo por todos en el coche». Álvaro intentó ofrecerle agua, comida y un teléfono nuevo. Lucía rechazó todo. Se sentó junto a la ventanilla y observó los edificios, las carreteras y los rostros de las personas que caminaban, sin saber que cada puerta automática, cada parada y cada esquina le parecían demasiado rápidas. En prisión, los movimientos tenían horarios, permisos y límites visibles. Fuera, la libertad era una cantidad de opciones que la dejaba sin aire. Álvaro hablaba con suavidad, como si temiera asustarla. Le contó que su hermano Mateo había superado la operación cardíaca, que su madre ya no debía dinero al banco y que el piso familiar de Carabanchel estaba completamente pagado. «Me ocupé de todo», dijo. Lucía volvió la cabeza. «¿Con qué derecho?» «Te lo prometí. Me prometiste que no entraría en prisión». Él apretó la mandíbula. Los abogados creían que la condena sería menor. También dijeron que el juez valoraría mi cooperación.
La familia de Daniel presionó para que la fiscalía pidiera la pena máxima. Lucía sintió una punzada de culpa al escuchar el nombre de la víctima. Daniel Robles había sobrevivido al accidente, pero con lesiones permanentes. Durante el juicio, ella apenas pudo mirarlo. Él la observaba desde una silla de ruedas, convencido de que la mujer sentada frente al tribunal había destruido su vida y luego había mentido para reducir la condena. No fue la familia de Daniel la que me sentó al volante, dijo Lucía. Álvaro guardó silencio. El coche abandonó la carretera principal y entró en una zona residencial al norte de Madrid. Lucía reconoció de inmediato que no iban a Carabanchel. ¿Dónde me llevas? A una casa tranquila. Está a tu nombre. Ella soltó una risa seca. Claro que sí. Tiene jardín, seguridad y una habitación preparada para que puedas descansar. No necesito una casa preparada. Necesito ver a mi familia. Están allí. Lucía miró hacia adelante. También decidiste dónde debía reencontrarme con ellos. Álvaro bajó la voz. Quería evitar que tu primera mañana terminara rodeada de periodistas. Mi primera mañana ya empezó con ellos, porque te arrodillaste frente a una prisión. Él no respondió. La caja con el anillo seguía cerrada sobre sus rodillas. La casa era amplia, luminosa y demasiado nueva. En el salón esperaban su madre, Mateo, y una mujer contratada para preparar el desayuno. Su madre corrió a abrazarla, pero Lucía tardó un segundo en responder. Había imaginado aquel abrazo miles de veces. Sin embargo, la mujer que la sostenía parecía más pequeña, con el cabello casi completamente blanco y las manos temblorosas. Mateo estaba de pie sin bastón. La cicatriz de la operación se intuía bajo la camisa. Lucía se separó de su madre y lo tocó en el pecho, como si necesitara comprobar que el corazón seguía allí. «Estás bien, gracias a ti», respondió él. La frase la hizo retroceder. «No digas eso. Si no hubieras». Mateo miró a Álvaro y se calló. Lucía comprendió que durante 4 años su familia había repetido la misma historia. Ella había hecho un sacrificio y Álvaro había cumplido su parte. La madre tomó sus manos. Él pagó todo: la operación, los abogados, la casa. Nunca nos dejó solos. Lucía miró a Álvaro. «A mí sí». La habitación quedó en silencio. Su madre intentó defenderlo. Visitaba cuando podía. La empresa estaba en crisis. La empresa siempre estaba en crisis. Cuando yo preguntaba, ¿por qué no venía? Álvaro se acercó. No quería que cada visita se convirtiera en una promesa que no podía cumplir. Entonces elegiste no mirarme. Él aceptó la frase sin negarla. Lucía recorrió la casa. Había ropa de su talla, los libros que le gustaban antes de entrar en prisión y fotografías familiares colocadas en marcos nuevos. Todo estaba diseñado para parecer un hogar. Pero ella no había elegido nada. En el despacho encontró un ordenador encendido y una carpeta con el membrete de una unidad especial de investigación. El documento superior mencionaba la reapertura preliminar del caso Robles, por inconsistencias en los datos de geolocalización y manipulación de evidencia digital. Lucía leyó el nombre de Iván Costa, antiguo jefe de seguridad de Montenegro Infraestructuras, y una referencia a registros recuperados de la central del vehículo. Álvaro apareció detrás de ella. «No debías ver eso todavía». Lucía se volvió lentamente. «Todavía». Él cerró la puerta. «La fiscalía está revisando el caso. No significa que exista una acusación nueva». «¿Desde cuándo lo sabes?» «3 semanas». Lucía miró hacia el salón, donde su familia hablaba en voz baja. «Por eso estabas en la puerta. Estaba allí porque salías hoy. Y porque temes que alguien me pregunte lo que ocurrió antes de que puedas asegurar mi respuesta». El recuerdo regresó sin permiso. La lluvia golpeaba el parabrisas del coche aquella noche. Después de la cena en el hotel del Grupo Montenegro,
Sergio conducía demasiado rápido, con una mano sobre el volante y la otra intentando desbloquear su teléfono. Álvaro estaba en el asiento del acompañante, discutiendo con él. Lucía viajaba detrás, repasando unos documentos que debían presentarse al consejo al día siguiente. Había bebido una copa de vino. No más. Sergio, en cambio, llevaba horas alternando whisky y café. «Detener, Socha», había dicho Álvaro. «No voy a dejar que nadie nos siga», respondió su hermano. Lucía recordaba unas luces detrás, demasiado cercanas, y la voz de Sergio, diciendo que Daniel Robles había conseguido algo que no debía. Después llegó una curva, un golpe lateral y el sonido de otro cuerpo contra el metal. El coche se detuvo varios metros más adelante. Durante unos segundos nadie habló. Lucía tenía sangre en la frente y no podía mover el brazo izquierdo. Álvaro salió primero. Sergio permaneció aferrado al volante, respirando como un animal acorralado. «Lo he matado», repetía. Álvaro miró hacia atrás y vio a Lucía. «Escúchame», dijo. La sacó del asiento trasero antes de que ella comprendiera qué estaba ocurriendo. «Necesito que digas que conducías». Lucía creyó haber oído mal. «¿Qué?» «Sergio ha bebido. Si lo detienen, abrirán una investigación sobre la empresa. Mañana se firma la refinanciación. Caerán los proyectos, los bancos retirarán el crédito y miles de personas perderán el empleo». Sergio lloraba junto a la carretera. Álvaro sujetó el rostro de Lucía. «Tú no tienes antecedentes. Fue un accidente. Los abogados reducirán la pena a meses y yo cuidaré de tu familia». Ella intentó mirar hacia el otro vehículo. «Hay alguien herido. La ambulancia está en camino». «No puedo decir que conducía». Álvaro bajó la voz. «Mateo necesita la operación la próxima semana. Si la empresa cae, el seguro corporativo desaparece y el hospital no esperará». Aquella frase abrió la herida exacta. Lucía había pasado años reuniendo dinero para salvar a su hermano. Su madre estaba a punto de perder el piso. Álvaro lo sabía todo. «Te sacaré de esto», prometió. «Confía en mí». Después, Iván llegó en otro coche. Apartó a Sergio y comenzó a limpiar el interior. Lucía recordaba que la sentaron detrás del volante cuando ya escuchaba las sirenas. Recordaba a Álvaro inclinándose hacia ella y diciendo: «Solo unas semanas. Yo arreglaré el resto». Lo que no recordaba con claridad era haber dicho sí. Tal vez había asentido. Tal vez el miedo decidió por ella. De vuelta en el despacho, Lucía sostuvo la carpeta entre ambas manos. «Los datos de mi teléfono demostrarán que estaba atrás. Eso parece. Entonces ya saben que mentí. Eso ya lo sabían. Lo importante es quién más participó». Álvaro caminó hasta la ventana. «La reapertura puede afectar a Sergio, a Iván y a mí». Lucía lo observó. «Y la propuesta de matrimonio». Él se volvió. «No tiene nada que ver con esto». «Seguro. El anillo existía antes del accidente. Pero la pregunta llega hoy, cuando la fiscalía vuelve a mirar el caso». Álvaro se acercó. «Te amo». Lucía sintió rabia precisamente porque le creyó. Álvaro la amaba. Tal vez siempre la había amado, pero el amor no había impedido que la colocara en el asiento del conductor, ni que la dejara dormir durante 4 años bajo luces que nunca se apagaban del todo. «Amarme», no responde la pregunta. Él abrió la caja y dejó el anillo sobre la mesa. «Quiero construir una vida contigo. Una vida o una versión nueva de la historia. No intento comprarte. Has pagado la operación de mi hermano, la deuda de mi madre, mis abogados y esta casa. Todo lo que veo me recuerda que me salvaste, después de ser tú quien me pidió caer». Álvaro bajó la cabeza. No sabía que la condena sería así, pero sabías que yo no conducía. Él no negó. Lucía continuó: «Si me caso contigo, ¿qué ocurre cuando un fiscal me pregunte por aquella noche? Tus abogados dirán:
que no debo declarar contra mi marido. Dirán que los pagos fueron ayuda familiar y no dinero para mantenerme callada. La expresión de Álvaro cambió lo suficiente para confirmar que aquella posibilidad había sido discutida. Lucía sintió frío. Entonces sí lo pensaste. Mis abogados plantearon escenarios. Yo no te he pedido que calles. Todavía. Su madre llamó desde el pasillo para decir que el desayuno se enfriaba. Lucía cerró la carpeta y salió del despacho. Durante la comida, todos intentaron hablar de cosas normales: la recuperación de Mateo, la remodelación del piso, una vecina que se había mudado. Lucía apenas probó el café. Cada sonido de cubiertos le recordaba el comedor de la prisión. Cada vez que alguien se levantaba detrás de ella, su cuerpo se tensaba. Álvaro lo notó, pero no la tocó. Cuando terminaron, Lucía pidió a su madre las llaves del piso de Carabanchel. «Puedes quedarte aquí», dijo ella. «Álvaro lo ha preparado todo. Precisamente por eso no puedo». Mateo se levantó. «No quiero que pienses que acepté la operación sabiendo lo que te estaban haciendo». Lucía lo abrazó. «Tú estabas enfermo. Nada de esto es tu culpa. Pero fue por mí. No. Fue por las decisiones de los adultos que utilizaron tu enfermedad para convencerme». Álvaro recibió la frase en silencio. Lucía tomó su bolsa de prisión y se dirigió a la puerta. Él la siguió hasta el vestíbulo. «No estás preparada para estar sola». Ella se volvió. «He estado sola 4 años. Déjame llevarte». «No. Al menos acepta seguridad. La prensa conoce tu salida. No quiero hombres tuyos siguiéndome». Álvaro sacó la caja del bolsillo. «¿Y esto?» Lucía miró el anillo. Parte de ella quería dejarlo caer al suelo. Otra recordaba las noches anteriores al accidente, cuando él la esperaba después del trabajo, y hablaba de una vida que parecía posible. Tomó la caja. Álvaro respiró como si aquello fuera una respuesta. «No lo acepto», aclaró ella. «Me lo llevo porque quiero saber qué significa para mí cuando no estés delante para explicarlo». «Lucía». Ella cerró la mano alrededor del terciopelo. «Dime una cosa, antes de que me vaya. ¿Me pediste matrimonio porque me amas? ¿O porque una esposa es más fácil de proteger que una testigo?» Álvaro tardó demasiado. No dijo que no. Solo respondió: «No quiero perderte otra vez». Lucía abrió la puerta. «Entonces deberías haber pensado en eso antes de ponerme al volante». Salió de la casa con el mismo bolso pequeño con el que había cruzado la puerta de la prisión. La conductora ofreció llevarla, pero Lucía pidió un taxi desde el teléfono de su madre. Durante el trayecto hacia Carabanchel, sostuvo la caja del anillo sobre las rodillas sin abrirla. Madrid pasaba al otro lado de la ventana, inmensa y desconocida. En un semáforo, vio su reflejo, el cabello más corto, una cicatriz fina junto a la ceja, y una mirada que ya no pertenecía a la mujer que había aceptado cargar una culpa ajena. El teléfono prestado vibró con un mensaje de un número desconocido. «Soy Daniel Robles. Sé que usted no conducía. Tenemos que hablar antes de que Montenegro vuelva a cambiar la historia». Lucía leyó 2 veces. Después abrió la caja y observó la piedra antigua. No se puso el anillo. Pasó una cinta por el pequeño cierre del estuche y lo guardó en el fondo de su bolsa. Junto al certificado de libertad, Álvaro había esperado 4 años para ofrecerle un futuro. Ella acababa de decidir que, antes de aceptar cualquier futuro, averiguaría exactamente quién le había robado el anterior. El piso de Carabanchel parecía más pequeño que en sus recuerdos. Lucía había pasado 4 años imaginando la mesa junto a la ventana, el sofá hundido donde Mateo estudiaba, y el pasillo estrecho que conducía a las habitaciones. Al regresar, encontró las paredes recién pintadas, electrodomésticos nuevos y una cerradura electrónica que su madre no sabía utilizar, sin mirar una nota pegada junto a la puerta. Todo había sido pagado por Álvaro. Incluso la vieja hipoteca había desaparecido. Su madre repetía aquellos cambios como pruebas de gratitud,
el hospital privado que aceptó operar a Mateo, los medicamentos, los fisioterapeutas, las cuotas del préstamo y los abogados, que nunca dejaron de presentar recursos. Lucía escuchaba, mientras sacaba de su bolsa las pocas pertenencias devueltas por la prisión: 2 libros, algunas cartas, un jersey que ya no recordaba haber comprado, y la caja del anillo. La dejó dentro de un cajón sin abrirla. «No deberías pensar mal de él», dijo su madre desde la puerta. «Álvaro hizo más por nosotros que cualquier familiar». Lucía dobló el jersey con cuidado. «También fue quien me pidió que mintiera. Estabas allí. Cariño, nosotros solo sabemos lo que nos dijiste. Les dije que conducía». Su madre bajó la voz. «Y cumplimos tu deseo. Nunca preguntamos más, porque creíamos que te protegíamos». Lucía la miró. «O porque tenían miedo de perder lo que él pagaba». El dolor en el rostro de la mujer le hizo arrepentirse inmediatamente del tono, pero no de la pregunta. Su madre se sentó en la cama. Mateo podía morir. El banco iba a quitarnos este piso. Álvaro dijo que tú querías que aceptáramos su ayuda y que negarnos solo convertiría tu sacrificio en algo inútil. Lucía sintió que las palabras cerraban otra puerta. Álvaro no se había limitado a cubrir gastos. Había construido una explicación en la que aceptar su dinero era respetar la voluntad de Lucía. Les pidió que no me contaran cuánto pagaba. La madre tardó en responder. Decía que te sentirías culpable y que debías concentrarte en salir. Ya me sentía culpable. Solo que no sabía cuánto costaba cada día de mi silencio. Mateo escuchaba desde el pasillo. Entró con el rostro pálido y una carpeta médica en la mano. Yo sabía que la empresa pagaba, confesó. No sabía que había sido condición para que asumieras la culpa. Mamá nunca me lo dijo hasta después de la operación. Lucía se levantó y lo abrazó. Tu vida no fue una condición. Ellos la convirtieron en una. Mateo comenzó a llorar. Si hubiera sabido, habría preferido esperar. No digas eso. Estabas enfermo. Tú también estabas asustada. Lucía sostuvo su rostro. Sí. Y Alaguimol. Pero mi elección no te convierte en responsable. Pronunciarlo en voz alta era más difícil que culpar a Álvaro. Durante 4 años, había sobrevivido pensando que no tuvo alternativa. Ahora comenzaba a aceptar que había tomado una decisión bajo presión, y que reconocerlo no significaba absolver a quienes utilizaron su miedo. La libertad no le devolvió automáticamente una vida. Durante la primera semana, Lucía envió currículos a empresas de administración, despachos pequeños y asociaciones que buscaban personal de oficina. Su experiencia como asistente ejecutiva de un gran grupo despertaba interés hasta que aparecía el antecedente penal. Algunas entrevistas terminaban con frases amables sobre otros perfiles más adecuados. En una empresa de logística, el director la reconoció por el vídeo de su salida de prisión y le preguntó si Álvaro Montenegro seguía apoyándola. Lucía comprendió que no buscaban contratarla, sino acercarse al hombre que había aparecido con un anillo. En otra oficina le ofrecieron un puesto sin contrato porque, según el encargado, una condena por accidente hacía difícil justificar su presencia ante los clientes. Lucía abandonó el edificio antes de responder. Cada rechazo confirmaba que el castigo no había terminado con la puerta de la prisión. Los titulares continuaban llamándola la conductora del caso Robles. Aunque varios medios mencionaban ya la reapertura de la investigación, Álvaro envió a un consultor laboral y ofreció un puesto dentro de una fundación del grupo. Ella rechazó ambas cosas. No quería que la misma estructura que había financiado su silencio se convirtiera también en la única capaz de darle empleo. El cuarto día recibió otro mensaje de Daniel Robles. No quiero dinero, quiero saber por qué mintió. Lucía aceptó reunirse en una cafetería cerca del hospital de rehabilitación. Daniel llegó con una muleta y una cicatriz que le atravesaba el lado izquierdo del rostro. Caminaba con dificultad.
pero rechazó la ayuda del camarero. Lucía se levantó al verlo y no supo qué decir. Había imaginado aquel encuentro durante años, pero ninguna disculpa parecía suficiente. Daniel se sentó frente a ella y dejó sobre la mesa una copia de la sentencia. Durante 4 años he odiado esta fotografía, dijo, señalando su nombre. Cada vez que no podía mover la pierna, pensaba en usted. Lucía bajó la mirada. Tiene derecho. No quiero que me conceda derechos. Quiero la verdad. Ella apretó las manos bajo la mesa. No conducía. Daniel cerró los ojos, aunque ya lo sospechaba. ¿Quién? Lucía tardó. Todavía necesito pruebas. Yo necesito un nombre. Sergio Montenegro estaba al volante. Daniel respiró con dificultad. Lo sabía. Lo recuerda. Recuerdo una voz masculina gritando que yo lo seguía. Recuerdo un reloj de metal, reflejando las luces. Usted no llevaba reloj durante el juicio. Lucía negó. Estaba detrás. Daniel sacó unas notas médicas. Después de una intervención reciente, fragmentos de memoria habían regresado. Recordaba haber seguido el vehículo porque quería entregar unos documentos a la policía y temía que Sergio descubriera que investigaba transferencias ilegales. No fue un encuentro casual. Dijo. Yo trabajaba como auditor externo para Montenegro Infraestructuras. Encontré pagos a sociedades sin empleados. Sergio me amenazó. Y esa noche intenté fotografiar con quien se reunía. Lucía sintió que el accidente adquiría un significado más oscuro. Cree que intentó atropellarlo. No sé si quería matarme. Sé que aceleró cuando vio mi coche. Daniel se inclinó hacia ella. Usted mintió, y su mentira hizo que nadie investigara el motivo. Lucía aceptó el golpe. Sí. Por amor. Por miedo. Y porque él utilizó la enfermedad de mi hermano. Eso explica su decisión. No devuelve mis 4 años. Lo sé. Daniel permaneció en silencio. Finalmente dijo que colaboraría si ella declaraba todo, incluso lo que la perjudicaba. Lucía aceptó. No quería otra verdad construida para salvarla. Álvaro apareció aquella noche frente al edificio de Carabanchel. No subió hasta que Lucía aceptó verlo. Esperó en el portal, sin seguridad visible. Aunque ella sabía que alguien lo observaba desde un coche cercano. «Te reuniste con Daniel», dijo. Lucía apoyó la espalda contra la pared. «Me vigilas. La prensa lo siguió desde el hospital. No has respondido». Álvaro bajó la mirada. «Pedí que te protegieran». Protegerme sería preguntarme si quiero que alguien informe cada movimiento. Él asintió, agotado. «Lo echiraré». Lucía no sabía si creer que algo tan sencillo podía terminar con una orden. Daniel recuerda que un hombre conducía. También sabe que Sergio lo estaba amenazando por unas cuentas. El rostro de Álvaro cambió. «No deberías hablar con él sin abogado. No eres mi abogado. Su declaración puede incriminarte por obstrucción. Ya fui condenada por algo que no hice. No voy a construir mi libertad con otra mentira». Álvaro intentó acercarse, pero ella levantó la mano. La fiscalía recuperó la ubicación de mi teléfono. Estaba en el asiento trasero. «Sí». «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde hace un mes. Me dijiste 3 semanas. Recibí una advertencia informal antes del documento». Lucía sonrió sin humor. «Incluso cuando confiesas, reduces el tiempo». Álvaro sacó una carpeta. Dentro, había copias de transferencias realizadas durante los 4 años anteriores. «Quiero que sepas exactamente qué pagué y de dónde salió». Lucía revisó la primera hoja y vio el nombre de una fundación corporativa. «No provino de ti. La fundación cubre asistencia médica para empleados y familiares». Yo ya no era empleada. Estaba en prisión. Aprobé una excepción. ¿Firmada por quién? Álvaro no respondió. Lucía encontró autorizaciones de Sergio y del director financiero. Las cantidades podían presentarse como pagos a cambio de su silencio. Han preparado una prueba contra mí, mientras decían ayudar.
No fue así. Entonces, ¿por qué no usaste tu dinero? Porque los gastos hospitalarios requerían contratos, y la fundación podía gestionarlos rápido. Siempre existe una explicación eficiente. Lucía cerró la carpeta. Cuando esto salga a la luz, Sergio dirá que acepté dinero de la empresa para culparme. No permitiré que lo haga. No puedes controlar lo que declarará. Puedo controlar la defensa. Ahí está otra vez. Lucía señaló la puerta. No quiero una defensa diseñada por la persona que creó el problema. 2 días después, recibió una carta sin remitente. Dentro había una nota breve. Conservé algo que usted no pudo llevarse. Teresa Molina. Módulo 3. Teresa había sido una de las funcionarias del centro penitenciario durante el primer año de Lucía. No era cariñosa, pero nunca la trató como si su condena explicara toda su identidad. Se reunieron en un parque cerca de Alcalá de Henares. Teresa llegó con un sobre amarillento y una carpeta de registros. La noche que entró en prisión preventiva escribió esta carta. Dijo: me pidió papel porque aseguraba que, si no anotaba lo ocurrido, terminaría creyendo la versión de los abogados. Lucía reconoció su letra antes de tocar el sobre. Había olvidado por completo aquella noche. ¿Por qué la tiene usted? Iba dirigida a su madre. Después pidió que no se enviara. Teresa explicó que Lucía acababa de recibir una llamada del equipo jurídico de Montenegro. Le dijeron que la operación de Mateo podía cancelarse si la familia provocaba un escándalo y que cualquier carta contradictoria pondría en peligro la estrategia de defensa. Lucía había roto una copia, pero Teresa encontró el original dentro de un libro. Debí entregarlo al juzgado. Admitió: no lo hice porque usted me suplicó que esperara hasta que su hermano saliera del hospital. Después trasladaron su caso y yo conservé el sobre. No estoy orgullosa. Lucía lo abrió. La carta describía el accidente con frases desordenadas: Sergio al volante, Álvaro en el asiento del acompañante, Daniel detrás, el golpe, Iván limpiando el coche, y Álvaro repitiendo que serían unas semanas. También aparecía una frase que Lucía no recordaba haber escrito. No dije que sí. Me sentaron delante, y cuando llegó la policía, Álvaro respondió por mí. Teresa entregó el registro de llamadas y una anotación médica que indicaba que Lucía estaba bajo sedantes y presentaba signos de conmoción cuando prestó su primera declaración. Esto puede cambiar el caso, dijo. Lucía sostuvo la carta contra el pecho. También demuestra que después mantuve la mentira durante el juicio. Demuestra que la primera versión se obtuvo cuando usted no estaba en condiciones. Y bajo presión, lo demás tendrá que explicarlo. Teresa la miró con firmeza. No guardé esto para proteger a nadie otra vez. Lucía llamó a Álvaro y le pidió reunirse en el antiguo despacho que había ocupado dentro de Montenegro Infraestructuras. Quería verlo en el lugar donde comenzó a confundir lealtad con amor. La oficina ya pertenecía a otra asistente, pero Álvaro hizo desalojar el piso durante 1 hora. Lucía entró con Teresa, Daniel y una abogada independiente, recomendada por una organización de revisión de condenas. Álvaro se quedó inmóvil al verlos. Lucía colocó la carta sobre la mesa. Esta es mi versión escrita antes de que tus abogados me enseñaran qué debía recordar. Él leyó las primeras líneas y perdió color. Creí que la habías destruido. Lo sabías. Uno de los abogados me dijo que escribiste algo contradictorio. Daniel golpeó la mesa con la muleta y decidió ocultarlo. Álvaro respondió: intentaba mantener unido un caso que ya estaba fuera de control. Lucía lo miró. No. Intentabas mantenerme dentro de la historia que necesitabas. La abogada preguntó directamente quién conducía. Álvaro guardó silencio. Lucía sacó la caja del anillo de su bolso y la dejó entre ambos. No saldré de esta habitación con otra media verdad. Él miró el terciopelo como si representara algo que se estaba alejando. Sergio conducía. Daniel cerró los ojos. Teresa permaneció inmóvil. Lucía preguntó:
¿Quién me cambió de asiento? Yo te saqué de atrás. ¿Quién le dijo a Iván que limpiara el coche? Yo. ¿Quién ordenó borrar la cámara? Álvaro apretó las manos. Yo. Lucía sintió que el dolor no llegaba como una explosión, sino como una certeza lenta. ¿Y quién utilizó la operación de Mateo para convencerme? Álvaro levantó la vista. Yo. Entonces, no me protegiste de Sergio. Lo protegiste con mi vida. Creí que solo serían unos meses. 4 años no se convirtieron en una traición cuando aumentó la condena. Ya lo era cuando me moviste de asiento. Álvaro intentó tocar la caja. Lucía puso la mano encima. Este anillo no puede ser una disculpa. No lo es. Entonces, ¿qué es? Él tardó en responder. Lo único que imaginé que podía darte después de destruir todo lo demás. Lucía abrió la caja. Sacó el anillo y lo sostuvo entre los dedos. La piedra reflejó las luces del despacho donde ella había organizado durante años la vida de aquel hombre. Después, lo colocó delante de él. No quiero que me des una vida. Quiero que dejes de decidir cuál debo aceptar. Álvaro no tomó la joya. ¿Qué vas a hacer? Lucía recogió la carta. Declarar, aunque también tenga que responder por haber mentido. Sergio destruirá tu reputación. Ya la destruyeron. Puede usar los pagos contra ti. Entonces, explicaré por qué existieron. Álvaro dio un paso hacia ella. Déjame ayudarte. Lucía negó. Puedes empezar diciendo la verdad, sin esperar que eso te devuelva mi amor. Salió del despacho junto a Daniel, Teresa y la abogada. Sobre la mesa quedó el anillo, pequeño y brillante, entre los documentos de una empresa que durante años había calculado cuánto costaba el silencio de una mujer. Esta vez, Lucía no se llevó nada que pudiera confundirse con una deuda. El primer ataque de Sergio no llegó a través de una amenaza directa, sino mediante una noticia publicada a las 6 de la mañana. El titular mostraba una fotografía de Lucía saliendo de prisión junto a una copia parcial de las transferencias realizadas a su familia durante los 4 años de condena. El artículo afirmaba que la antigua asistente de Álvaro Montenegro había recibido más de $500,000 de euros en ayudas, vivienda, gastos médicos y honorarios legales, después de asumir la responsabilidad por el accidente de Daniel Robles. Una fuente anónima del Consejo describía aquellos pagos como un acuerdo voluntario entre adultos y sugería que Lucía estaba intentando cambiar ahora su versión porque Álvaro se había negado a entregarle una participación en la empresa. A media mañana, varios programas ya discutían si ella era una víctima o una cómplice arrepentida. Nadie mencionaba que la operación de Mateo había sido utilizada para presionarla, que su primera declaración se produjo con una conmoción cerebral, o que el dinero salió de un fondo corporativo administrado por los mismos hombres que necesitaban su silencio. Frente al edificio de Carabanchel, aparecieron periodistas preguntando cuánto había cobrado por ir a prisión. Su madre cerró las persianas y Mateo quiso salir a enfrentarse con ellos. Pero Lucía lo detuvo. Eso es lo que esperan, dijo. Una imagen de nuestra familia gritando para que parezcamos desesperados. Minutos después, recibió un correo del despacho jurídico de Montenegro Infraestructuras. Le ofrecían una compensación adicional, la cancelación de cualquier obligación económica de su familia y la creación de un fondo a su nombre si firmaba un acuerdo de confidencialidad. El documento no exigía que mantuviera la versión de que conducía, pero le prohibía revelar conversaciones privadas con Álvaro, Sergio, Iván o los abogados del grupo. Lucía lo leyó 2 veces y luego llamó a Marta, la abogada que había aceptado representarla tras conocer el caso. Quieren que pueda decir que no conducía, pero no cómo consiguieron que dijera lo contrario, explicó. Marta confirmó que el acuerdo estaba diseñado para separar la mentira del sistema que la había construido.
Lucía respondió con una sola frase: no firmaré. Una hora después, el consejo filtró que ella había rechazado una oferta generosa porque buscaba dañar públicamente a la familia Montenegro. Daniel llegó al piso esa tarde sin avisar. Caminaba con más dificultad que durante su primera reunión y llevaba una carpeta llena de informes médicos, fotografías del vehículo y copias de los documentos financieros que intentaba entregar antes del accidente. Lucía le mostró la propuesta de confidencialidad. Quieren comprar una versión más elegante del silencio, dijo él. La primera vez utilizaron miedo, ahora utilizan dinero. Lucía dejó el documento sobre la mesa. No aceptaré. Daniel la observó con dureza. También dijo que no conducía, pero sostuvo la mentira durante todo el juicio. No necesito que confíe en mí todavía. Necesito saber hasta dónde está dispuesta a llegar cuando la verdad también la perjudique. Lucía le entregó una copia de la carta conservada por Teresa. Daniel leyó la descripción del accidente, la presión de Álvaro y la presencia de Sergio al volante. Al terminar, señaló una línea donde Lucía admitía haber permitido que la policía creyera la versión falsa después de recuperar claridad. Esto puede ayudar a anular su condena, pero también demuestra que siguió colaborando. Lo sé. ¿Declarará eso? Sí. Daniel cerró la carpeta. Durante años había imaginado a Lucía como la mujer que le había roto el cuerpo, y después había convertido su arrepentimiento en una estrategia legal. Ahora veía a alguien que había cometido una injusticia distinta. No lo atropelló, pero permitió que el hombre que lo hizo escapara. No voy a perdonarla, porque también haya sido utilizada, dijo. No se lo estoy pidiendo. Entonces, podemos trabajar juntos. Su acuerdo no nació de la simpatía. Daniel necesitaba recuperar la investigación financiera y demostrar por qué Sergio lo seguía. Lucía necesitaba un testigo cuya memoria pudiera romper la versión oficial. Ambos aceptaron que ninguna reparación sería completa si uno intentaba limpiar su propia historia, borrando la responsabilidad que sí tenía. Teresa entregó formalmente la carta a la fiscalía y declaró sobre el estado de Lucía durante la prisión preventiva. También identificó el nombre del abogado que llamó al módulo para advertir que cualquier relato contradictorio podía afectar la operación de Mateo. El hombre seguía trabajando para una sociedad vinculada a Montenegro, mientras Marta solicitaba los registros telefónicos. Daniel llevó a Lucía a una pequeña oficina donde había guardado copias de su auditoría. Las transferencias investigadas provenían de proyectos de infraestructuras que nunca se completaron. Sergio desviaba cantidades hacia empresas sin empleados y luego utilizaba parte del dinero para cubrir pérdidas de inversiones privadas. Al principio, según Daniel, intentó rescatar una filial con problemas. Después, comenzó a mover fondos para ocultar los agujeros anteriores. La noche del accidente, llevaba documentos que demostraban que una de esas sociedades pertenecía a un amigo suyo. Explicó. Pensé que si entregaba las pruebas a la policía antes de que el consejo se reuniera, no podrían enterrarlas. Lucía recordó la voz de Sergio, diciendo que alguien lo seguía. Él sabía que era usted. Probablemente vio mi coche en el hotel. Daniel mostró una fotografía de la escena tomada por un conductor que pasó minutos después. El reloj metálico de Sergio aparecía junto a la puerta del conductor, reflejado en un fragmento del retrovisor. La imagen era borrosa, insuficiente por sí sola, pero coincidía con sus recuerdos. También encontraron un informe médico ocultado durante el juicio. Sergio presentaba una contusión en el pecho compatible con el cinturón del asiento del conductor, mientras Lucía tenía lesiones en el hombro derecho y la parte lateral de la cabeza, más coherentes con el asiento trasero. Los peritos de la empresa explicaron que las lesiones podían variar durante un choque, dijo Lucía. Daniel respondió. Los peritos de la empresa explicaron exactamente lo que la empresa necesitaba: el nombre de Iván Costa,
apareció repetidamente en los registros. Había llegado al lugar antes que la policía, coordinado el traslado del coche y supervisado la recuperación de la cámara de seguridad. Después del juicio dejó Montenegro Infraestructuras con una indemnización extraordinaria y desapareció de Madrid. Marta localizó una propiedad a su nombre cerca de Segovia. Lucía quiso ir, pero Daniel insistió en acompañarla. Encontraron a Iván, viviendo solo en una casa protegida por alarmas y cámaras. Al verlos, intentó cerrar la puerta. Lucía colocó la mano sobre el marco. Sergio ya ha empezado a decir que yo recibí dinero. Cuando necesite explicar quién borró la cámara, utilizará su nombre. Iván palideció. No sé de qué habla. Daniel levantó la carpeta médica. Usted limpió el vehículo antes de que llegara la policía científica. Protegía información confidencial de la empresa. También movió a Sergio. Iván miró hacia la carretera, temiendo que alguien los hubiera seguido. Finalmente los dejó entrar. Admitió que Álvaro le ordenó retirar la tarjeta de la cámara y sustituirla por otra vacía. Sin embargo, antes de borrar el contenido, hizo una copia para protegerse. Sabía que, si algo salía mal, los Montenegro necesitarían a alguien más pequeño. Dijo, ¿dónde está?, preguntó Lucía. En un lugar seguro. Iván exigía dinero suficiente para abandonar España y una garantía escrita de que la fiscalía recomendaría inmunidad. Marta, presente por videollamada, explicó que nadie podía prometer inmunidad completa. Él se negó a entregar nada. Lucía se inclinó hacia él. Yo también creí que podía negociar mi seguridad con esa familia. Me dijeron que serían semanas. Fueron 4 años. Iván evitó su mirada. Yo no acepté ir a prisión por nadie, pero hizo lo que necesitaban, y ahora vive encerrado, esperando que un día decidan que sabe demasiado. Daniel añadió que Sergio ya estaba trasladando dinero a cuentas extranjeras. Si escapaba, Iván quedaría como el hombre que destruyó pruebas por iniciativa propia. La idea lo quebró. Aceptó reunirse 2 días después con Marta y la fiscalía, pero mantuvo en secreto la ubicación de la copia hasta firmar un acuerdo de colaboración. Al regresar a Madrid, Lucía recibió otra carpeta, esta vez procedente de un antiguo archivo laboral solicitado por Daniel. En ella aparecía el nombre de su padre, Julián Serrano, empleado de una filial de Montenegro 20 años atrás. Había sido condenado por desviar fondos de un proyecto y despedido públicamente. Lucía conocía la historia. Su padre siempre aseguró que aceptó la culpa, porque un superior prometió proteger a la familia. Pero ella lo consideró un cobarde y dejó de responder sus cartas antes de que muriera. El expediente contenía correos internos, donde Álvaro, entonces un joven director, advertía a su padre de que Sergio había autorizado transferencias irregulares. También había una nota manuscrita. Serrano asumirá responsabilidad, evitar investigación sobre S.M. Lucía sintió que le faltaba aire. El mismo patrón existía desde antes de que ella entrara en la empresa. Su padre había cargado con una culpa vinculada a Sergio. Y Álvaro lo sabía cuando años después le pidió a ella hacer exactamente lo mismo. Fue al despacho de Álvaro sin avisar. La secretaria intentó detenerla, pero él ordenó que la dejaran pasar. Lucía arrojó el expediente sobre la mesa. ¿Cuándo supiste que mi padre era inocente? Álvaro no fingió desconocimiento. Cuando empecé a revisar los archivos después del accidente, aquí aparece tu firma de hace 20 años. Sabía que existían irregularidades. Mi padre dijo que Julián había participado y que aceptó un acuerdo. Mi padre escribió que recibió amenazas. Yo tenía 24 años y no controlaba la empresa. ¿Pero sabías que Sergio estaba relacionado? Álvaro bajó la mirada. Sí. Lucía sintió una rabia más profunda que la provocada por su propia condena.
Durante años había despreciado a su padre por abandonar a la familia, sin saber que la misma casa que luego contrató a su hija había comprado también su silencio. Cuando me pediste que asumiera el accidente, pensaste en él. Álvaro tardó demasiado. Sí. Y aún así lo hiciste. Creí que esta vez podría controlar las consecuencias. Lucía rió con incredulidad. Eso te dices cada vez. No repites la crueldad de tu padre porque seas igual que él. La repites porque siempre crees que tú la ejecutarás mejor. Álvaro abrió un cajón y sacó la caja del anillo. No la había movido desde que Lucía la dejó. Pensaba pedirte matrimonio aquella noche, dijo. Antes de la cena, antes del accidente, había reservado una habitación en el hotel y llevaba esto en el bolsillo. Lucía miró la joya, pero no sintió la emoción de la puerta de la prisión. ¿Crees que eso mejora algo? No. Quiero que entiendas que mi amor no nació de la culpa. Entonces es peor. Álvaro levantó los ojos. Peor. Sí, si no me hubieras amado, podría pensar que solo utilizaste a una empleada, pero me amabas, y aún así calculaste que mi libertad costaba menos que la caída de Sergio y de la empresa. Él se levantó. No sabía que te condenarían a 4 años. Sigues hablando de la duración. Como si hubiera una cantidad aceptable. No existe. Entonces deja de repetirlo. Álvaro apretó la caja entre los dedos. He decidido declarar. Lucía lo observó con cautela. ¿Cuándo? Después de que Iván entregue el video. Si hablo antes, Sergio lo destruirá o desaparecerá. También puedes hablar ahora y asumir que quizá pierdas el control. Necesito asegurar la prueba. Siempre necesitas una condición antes de hacer lo correcto. Él se acercó. Si declaro sin respaldo, Sergio dirá que miento para protegerte. El consejo me expulsará. Los abogados bloquearán los archivos, y él tendrá tiempo para huir. Lucía sabía que podía tener razón, y odiaba que aquella posibilidad se pareciera demasiado a las justificaciones anteriores. No voy a pedirte que destruyas una investigación, dijo, pero tampoco volveré a esperar indefinidamente mientras decides qué pérdida estás dispuesto a aceptar. Álvaro dejó la caja sobre la mesa. Te amo. El amor no es la parte que está en duda. Lucía señaló el expediente de su padre. Lo que está en duda es si alguna vez amarás a alguien más que a la idea de mantener a los Montenegro a salvo. Sergio respondió a la investigación con más violencia. Convocó al consejo y acusó a Álvaro de poner el grupo en riesgo por una relación personal con una mujer condenada. Ordenó revisar todos los pagos efectuados a la familia Serrano y preparó una demanda contra Lucía por extorsión. También inició la venta de propiedades en Portugal y transfirió fondos a una cuenta de Luxemburgo. Daniel descubrió que había reservado un vuelo privado para el fin de semana. Marta solicitó medidas cautelares, pero necesitaban una prueba más directa del accidente. Iván era la pieza decisiva. La reunión se fijó en un aparcamiento vigilado cerca de la fiscalía, donde debía entregar la copia y declarar. Lucía llegó con Daniel y Teresa. Esperaron 20 minutos. Iván no apareció. Llamaron a su teléfono y escucharon el tono sin respuesta. Entonces, Marta recibió una notificación de emergencia. Un vecino había encontrado a Iván inconsciente en el garaje de su casa. Había sido golpeado y el despacho donde guardaba sus documentos estaba destruido. La policía no encontró ordenadores, tarjetas, ni discos externos. Lucía sintió que la misma mano que había movido su cuerpo después del accidente acababa de alcanzar también al único hombre que podía mostrarlo. Álvaro llegó al hospital poco después. Sergio ha desaparecido de su casa, informó. Su avión está preparado. Daniel golpeó el suelo con la muleta. Entonces deténganlo. La fiscalía está solicitando la orden. Lucía miró a Álvaro. ¿Y el video? No estaba en la casa. ¿Iván sobrevivirá? Los médicos creen que sí, pero todavía no ha despertado. Álvaro recibió una llamada
y se apartó unos pasos. Su rostro cambió al escuchar. Cuando regresó, dijo que Sergio había salido hacia el aeropuerto, utilizando un vehículo de la empresa. Lucía comprendió que ya no quedaba espacio para estrategias graduales. Esta es tu última oportunidad. Le dijo, puedes proteger la empresa mientras él cruza la frontera. O puedes decir ahora mismo lo que hiciste. Álvaro miró la puerta de cuidados intensivos, el expediente del padre de Lucía en sus manos y el teléfono, donde el consejo exigía su presencia. Durante 4 años, había creído que podía elegir el momento perfecto para confesar. Ese momento ya no existía. Antes de responder, una enfermera salió del pasillo y anunció que Iván había recuperado brevemente la conciencia. Solo alcanzó a pronunciar una frase antes de volver a ser sedado. La copia no estaba en casa. Está donde empezó todo. Lucía recordó el hotel, la carretera y el vehículo abandonado después del juicio. Sergio huía. El video seguía oculto, y la verdad estaba enterrada en el mismo lugar donde Álvaro había decidido que ella cargaría con una culpa ajena. Iván despertó al amanecer con la mandíbula fracturada, 3 costillas rotas y una vigilancia policial frente a la puerta. Tardó casi 1 hora en conseguir que las palabras salieran con claridad. Pero cuando Lucía, Daniel, Teresa, Marta y un fiscal entraron en la habitación, pidió una hoja y dibujó un rectángulo, una carretera curva y el logotipo del hotel Montenegro, donde se había celebrado la cena la noche del accidente, donde empezó todo. Escribió debajo, Álvaro llegó minutos después, acompañado por 2 abogados a los que Lucía obligó a permanecer fuera. Iván explicó que, después de copiar la tarjeta de la cámara del vehículo, no se atrevió a guardarla en su casa ni en una caja bancaria relacionada con su nombre. La ocultó dentro del antiguo archivo técnico del hotel, en un compartimento utilizado para conservar llaves maestras y dispositivos de mantenimiento. Solo él y Álvaro conocían la existencia de aquella sala, porque años atrás habían supervisado una reforma de seguridad. Álvaro palideció al recordarla. El hotel seguía perteneciendo a una filial del grupo, y Sergio podía acceder a sus instalaciones. El fiscal solicitó una orden inmediata de registro, mientras Lucía observaba a Álvaro luchar contra el impulso de tomar el teléfono y organizarlo todo por su cuenta. Esta vez no dio ninguna orden. Entregó las claves, informó de los accesos posibles y permaneció en silencio mientras las autoridades decidían cómo proceder. 2 horas después, la policía encontró una caja metálica detrás de un panel eléctrico. Dentro había una tarjeta de memoria, un disco de respaldo y una nota firmada por Iván, donde describía la manipulación de la escena. La grabación no mostraba el impacto completo porque la cámara se desconectó segundos después del choque, pero sí registraba los minutos anteriores. Sergio aparecía conduciendo, con el reloj metálico visible sobre el volante, discutiendo con Álvaro y mirando repetidamente por el retrovisor. Lucía estaba en el asiento trasero, revisando documentos. Se escuchaba a Daniel siguiéndolos y a Sergio decir, no puede llegar al consejo con esos archivos. Después aceleraba al entrar en la curva. El golpe sacudía la imagen. Durante los segundos siguientes, Álvaro salía del asiento del acompañante. Abría la puerta trasera y decía a Lucía, mírame, necesito que confíes en mí. La grabación terminaba antes del cambio de posiciones, pero la carta, las lesiones médicas, los datos del teléfono y el testimonio de Iván completaban la secuencia. La fiscalía obtuvo una orden contra Sergio por obstrucción, fraude y riesgo de fuga. Su avión fue detenido antes de despegar. Aunque él ya no estaba en el aeropuerto, había abandonado el vehículo de la empresa y cambiado de teléfono, mientras la policía lo buscaba. Sergio convocó de urgencia
al Consejo de Administración de Montenegro Infraestructuras, mediante una conexión segura. Acusó a Álvaro de conspirar con una antigua empleada condenada para destruir la compañía y cubrir sus propios delitos. Propuso apartarlo como CEO, congelar cualquier cooperación con la Fiscalía y presentar a Lucía como participante voluntaria de un acuerdo económico. Si mi hermano continúa al mando, declaró ante los consejeros, entregará esta empresa a una mujer que ha cambiado su versión después de recibir cientos de miles de euros. La votación se fijó para aquella misma tarde. Álvaro dijo que acudiría. Lucía también. La sede de Montenegro Infraestructuras estaba rodeada por periodistas, empleados y policías. Cuando Lucía cruzó la entrada principal, 4 años antes había entrado cada mañana por una puerta lateral, cargando la agenda de Álvaro, ordenando reuniones y resolviendo problemas que nunca llevarían su nombre. Ahora caminaba junto a Daniel, que avanzaba con una muleta. Teresa, que llevaba la carta original protegida dentro de una carpeta. Marta y 2 representantes de la Fiscalía no aceptó la seguridad privada que Álvaro ofreció. En el vestíbulo, algunos antiguos compañeros evitaron mirarla. Otros se acercaron para disculparse, pero ella no se detuvo. El consejo esperaba en la planta superior, sentado alrededor de una mesa, donde durante años se habían decidido despidos, inversiones y acuerdos capaces de cambiar miles de vidas sin escuchar a quienes cargarían con las consecuencias. Sergio apareció en una pantalla desde un lugar desconocido. Parecía tranquilo, vestido con camisa blanca y sin corbata. Esto es una irregularidad, dijo al ver entrar a Lucía. No es accionista ni miembro del consejo. El presidente provisional respondió que ella era parte directamente afectada por decisiones tomadas desde la empresa y que la Fiscalía había solicitado preservar la reunión. Sergio sonrió. Entonces escuchemos a la mujer que aceptó dinero. Mintió bajo juramento. Y ahora pretende presentarse como víctima. Lucía ocupó una silla, sin pedir permiso. Acepté la culpa. Esa es mi responsabilidad. Pero usted conducía. Sergio negó con una expresión casi compasiva. La prisión altera la memoria. Daniel colocó sobre la mesa sus informes. La mía también fue alterada por un traumatismo. Pero ha regresado. Escuché su voz. Vi su reloj. Usted sabía que investigaba sus transferencias. Sergio respondió que Daniel buscaba una compensación mayor. Teresa entregó la carta escrita por Lucía, la primera noche de prisión preventiva, junto con el registro que demostraba que existía antes de cualquier reapertura del caso. Marta proyectó los datos de geolocalización, los informes de lesiones y la declaración de Iván. Finalmente, el fiscal reprodujo el fragmento de la cámara. La imagen de Sergio al volante llenó la pantalla donde él mismo aparecía conectado. Durante unos segundos nadie habló. Sergio miró hacia un lado, como si alguien en la habitación donde se ocultaba acabara de darle una instrucción. Ese archivo ha sido manipulado, afirmó. El hombre que lo guardó recibió dinero de Álvaro. Iván apareció por videollamada desde el hospital. Apenas podía hablar, pero confirmó que Álvaro le ordenó retirar la tarjeta y que él conservó una copia por miedo a ser sacrificado. ¿Quién le pidió que golpeara a Daniel?, preguntó Lucía a Sergio. Nadie golpeó a Daniel. Hubo un accidente. Aceleró porque él llevaba pruebas contra usted. Eso es una interpretación. ¿Y quién ordenó atacarlo a Iván? Sergio rió. Ahora también soy responsable de cualquier crimen que ocurra en España. El fiscal informó que los hombres detenidos cerca de la casa de Iván habían recibido pagos de una sociedad relacionada con Sergio. Aún así, faltaba una transferencia directa que demostrara la orden. Sergio aprovechó la grieta. Pueden construir una historia emocional, pero no pueden cambiar el hecho de que Lucía Serrano declaró voluntariamente, mantuvo su versión durante el juicio
y recibió beneficios para su familia, si hubo una conspiración. ¿Ella participó? Lucía asintió. Sí. Participé cuando seguí mintiendo. Permití que Daniel fuera privado de una investigación real. Acepté que mi familia recibiera ayuda, sin preguntar de dónde venía. No he venido a pedir que borren mis decisiones. He venido a impedir que ustedes vuelvan a utilizar mi culpa para ocultar la suya. La respuesta desarmó la estrategia de Sergio. Él necesitaba una mujer que negara toda responsabilidad para acusarla de oportunismo. Lucía no le ofreció esa salida. Marta presentó entonces el expediente de Julián Serrano, padre de Lucía. Los correos internos mostraban que 20 años atrás, Sergio autorizó transferencias irregulares y que la dirección decidió permitir que Julián asumiera la responsabilidad para evitar una investigación mayor. Álvaro aparecía en varias comunicaciones advirtiendo de irregularidades, pero después firmaba el cierre del expediente. Mi padre murió creyendo que su hija lo despreciaba por aceptar una culpa ajena. Dijo Lucía, yo entré a trabajar aquí sin saber que esta empresa había construido el silencio de mi familia antes de que yo conociera a Álvaro. Años después, cuando ocurrió el accidente, repitieron el mismo método. Una persona con menos poder, una familia vulnerable, una promesa de protección y una culpa trasladada hacia abajo. Varios consejeros comenzaron a revisar los documentos. Uno de ellos preguntó a Álvaro si conocía la inocencia de Julián cuando contrató a Lucía. Él se levantó lentamente. Durante años había hablado ante el consejo con cifras precisas, respuestas preparadas y una seguridad que impedía a los demás ver cualquier duda. Esta vez no llevaba notas. Sabía que existían indicios de que Julián Serrano había asumido una responsabilidad que no era únicamente suya. Dijo, no se lo conté a Lucía. Me convencí de que remover el pasado dañaría a su familia y a la empresa. La verdad es que protegí a los Montenegro. Sergio intervino desde la pantalla. Tú no eras responsable de las decisiones de nuestro padre. Álvaro lo miró. Pero fui responsable de lo que hice después. Se volvió hacia los consejeros y confesó que, tras el accidente, sacó a Lucía del asiento trasero, la colocó frente al volante y ordenó a Iván retirar la cámara. Admitió haber utilizado la operación de Mateo y la situación económica de la familia Serrano para presionarla. También reconoció que permitió que los abogados mantuvieran una versión falsa, incluso cuando la condena aumentó. Un consejero le preguntó si comprendía que sus palabras podían llevarlo ante un tribunal. Sí. Y aún así las confirma. Sí. Sergio perdió el control. Estás destruyendo una empresa de miles de trabajadores por una mujer que ya aceptó el trato. Álvaro golpeó la mesa con la palma. No aceptó un trato libre. Utilizamos su miedo. Ella dijo que sí. Lucía miró la pantalla. Mi carta dice que no. Pero incluso si lo hubiera dicho, una persona herida, aterrada y amenazada con perder la operación de su hermano, no convierte su consentimiento en una licencia para fabricar pruebas. Sergio acusó a Álvaro de actuar por amor y no por justicia. Álvaro respondió, mi amor fue parte del problema. Creí que podía decidir cuánto podía soportar Lucía y compensarla después. No estoy confesando para recuperarla. Estoy confesando porque lo que hice fue un delito. Después, renunció al cargo de CEO y entregó al presidente sus credenciales. El consejo votó la suspensión de Sergio, la intervención externa de las cuentas y la entrega completa de los archivos a la fiscalía. Antes de que la reunión terminara, la policía localizó la conexión de Sergio en una villa cerca de la frontera portuguesa. Fue detenido al intentar salir por una carretera secundaria. En su vehículo encontraron dinero en efectivo, documentos falsos y un teléfono con mensajes relacionados con el ataque a Iván. Cuando los agentes confirmaron la detención, el salón quedó en un silencio extraño, como si todos esperaran que Lucía llorara, abrazara a Álvaro
o aceptara que la verdad había reparado algo. Él se acercó con la caja del anillo en la mano. No se arrodilló, pero su mirada revelaba que todavía esperaba convertir aquel momento en una promesa. No quiero que esto sea una presión, dijo. Solo quiero devolvértelo. Era para ti antes de todo. Lucía observó la caja. A su alrededor estaban los documentos de su padre, la carta escrita en prisión, las imágenes del accidente y los rostros de hombres que durante años habían decidido cuánto valían 4 años de una vida. «No», respondió. Álvaro se detuvo. «No te estoy pidiendo una respuesta ahora. Entonces no me lo entregues ahora». Señaló la mesa. «Este es el lugar donde estoy recuperando mi nombre. No donde debes demostrar que aún me amas». Álvaro cerró la caja. «Tienes razón. No quiero que una confesión pública se transforme en otra forma de pedirme algo. No lo haré». Lucía lo miró con una mezcla de dolor y afecto que ya no la obligaba a salvarlo. «Vas a ser investigado. Tendrás que declarar. Perderás la empresa. Y quizá tu libertad. Lo sé. No esperes que me quede a tu lado porque tú estuviste en la puerta de la prisión. No lo espero. Y no utilices lo que hiciste hoy para decirte que ya eres distinto». Álvaro aceptó cada frase sin defenderse. «¿Puedo preguntarte algo?» «Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día me perdones?» Lucía tardó en responder. «El perdón no es la siguiente reunión de tu agenda. No sé cuándo llegará ni si llegará. Lo único que puedes hacer es dejar de construir tu cambio alrededor de la posibilidad de recuperarme». Álvaro guardó el anillo en el bolsillo. Por primera vez, comprendió que decir la verdad no era una moneda con la que pudiera comprar otra oportunidad. La fiscalía anunció la revisión inmediata de la condena de Lucía. Marta explicó que la carta, la grabación y la confesión de Álvaro demostraban coacción, manipulación de pruebas y errores graves en el proceso original. Sin embargo, Lucía insistió en declarar también sobre los meses posteriores, cuando ya sabía con claridad que no conducía y mantuvo la versión por miedo. «No quiero otra absolución construida sobre una omisión», dijo. Daniel la escuchó desde el otro lado de la mesa. «Eso no devolverá lo que perdimos». «No. Pero es la primera vez que alguien de esa noche no intenta salvarse completamente». Daniel extendió la mano. Lucía la aceptó. No eran amigos todavía, pero ya no estaban enfrentados por una mentira. Teresa se acercó y le entregó una copia certificada de la carta. La original quedará en el expediente. Lucía leyó la primera línea escrita 4 años atrás. «Tengo miedo de que, si digo la verdad, mi familia pierda todo». Doblando el papel, comprendió que la mujer que escribió aquello creía que proteger a otros exigía desaparecer. La mujer que salía ahora de la sala estaba dispuesta a asumir su parte sin cargar con la de nadie más. En el vestíbulo, los periodistas gritaban preguntas sobre el anillo, la confesión y el futuro de Álvaro. Lucía se detuvo frente a las cámaras. «No fui la conductora», dijo, «pero mentí, y esa mentira perjudicó a Daniel. La justicia deberá distinguir lo que hice, lo que me obligaron a hacer, y lo que otros ocultaron. No necesito que me llamen inocente de todo. Necesito que dejen de llamarme culpable de lo que hicieron ellos». Después salió del edificio sin esperar a Álvaro. Él permaneció arriba, entregando documentos a los fiscales y firmando su renuncia. El poder había cambiado de manos, no cuando Sergio fue detenido, ni cuando el Consejo apartó a los Montenegro, sino cuando Lucía dejó de necesitar que un hombre poderoso decidiera qué parte de la verdad podía soportar. Afuera, tomó las llaves del coche de Marta y pidió conducir. Su abogada dudó un segundo, consciente del peso simbólico del gesto, pero se las entregó. Lucía se sentó frente al volante. Ajustó el asiento y respiró
hasta que las manos dejaron de temblar. Esta vez nadie la había colocado allí. Esta vez podía decidir cuándo arrancar, hacia dónde ir y en qué momento detenerse. La anulación de la condena de Lucía no llegó con una frase capaz de devolverle los 4 años perdidos. 6 meses después de la confesión de Álvaro y la detención de Sergio, la audiencia provincial reconoció que la primera declaración de Lucía había sido obtenida cuando se encontraba herida, medicada y sometida a una presión vinculada directamente con la operación de su hermano. También concluyó que la escena del accidente fue manipulada, que pruebas esenciales habían sido ocultadas y que la acusación se construyó alrededor de una versión fabricada por personas con poder económico sobre ella. La sentencia original quedó anulada y su nombre fue retirado del registro como responsable del atropello de Daniel Robles. Sin embargo, Lucía compareció voluntariamente para reconocer que, una vez recuperada del golpe y consciente de lo ocurrido, mantuvo la mentira durante el juicio. La Fiscalía valoró la coacción continuada, las amenazas económicas y su colaboración para esclarecer el caso. No volvió a prisión, pero aceptó una sanción por falso testimonio y trabajo comunitario en un programa de asistencia jurídica para mujeres encarceladas. Algunos periodistas afirmaron que era absurdo castigar a una víctima. Lucía respondió que no quería ser convertida en una figura perfecta para que el público pudiera entenderla con facilidad. No conduje el coche, y no merecía perder 4 años por ese accidente, declaró, pero mi silencio también perjudicó a Daniel. La coacción explica mi conducta y reduce mi responsabilidad, no convierte en verdad lo que dije. Daniel escuchó aquellas palabras desde la primera fila. No la abrazó al salir del tribunal ni fingió que el proceso los había vuelto amigos. Se acercó, apoyado en su bastón, y le entregó una copia de la resolución. Ya no aparece como conductora, dijo. Lucía sostuvo el documento. Pero usted sigue caminando con dolor. Sí, lo siento. Daniel asintió. Ahora le creo. Era una forma limitada de perdón. Pero por primera vez, ninguno de los dos necesitó exigir algo más. El caso de Julián Serrano fue reabierto poco después. Los archivos del antiguo consejo, las transferencias autorizadas por Sergio y las notas internas demostraron que el padre de Lucía había asumido la responsabilidad por un desvío de fondos organizado desde la dirección. La condena fue anulada de manera póstuma, y Montenegro Infraestructuras publicó una rectificación donde reconocía que utilizó a un empleado vulnerable para proteger a sus directivos. Lucía llevó la resolución al cementerio y la dejó sobre la tumba de su padre. Durante años había rechazado sus cartas, convencida de que él eligió la cobardía antes que la familia. Ahora entendía que Julián había sido presionado con los mismos argumentos que más tarde la atraparon a ella la casa. El empleo de otros trabajadores y la promesa de que todo se resolvería rápidamente. Tardé demasiado en creerte, dijo frente a la lápida. No esperaba una respuesta, ni intentó perdonarse en una sola visita. Leyó algunas de las cartas que todavía conservaba su madre, y descubrió que su padre nunca le pidió que justificara lo que hizo. Solo quería que supiera que no había robado. Lucía comenzó a comprender que limpiar un nombre no reparaba una infancia, ni recuperaba una conversación perdida, pero impedía que la mentira continuara heredándose. Con parte de la indemnización recibida por la condena injusta, creó junto con Daniel y Teresa una asociación para ayudar a trabajadores presionados a asumir responsabilidades de sus superiores y a presos, cuyos casos incluían pruebas manipuladas. Daniel destinó una parte de su compensación al programa de protección para denunciantes. Conservaba secuelas físicas. Había perdido años de trabajo y no aceptó que el dinero fuera presentado como reparación completa. Se convirtió en asesor externo de la asociación y utilizó su experiencia para enseñar a guardar copias, documentar amenazas
y no confiar los únicos archivos a sistemas controlados por la empresa investigada. Teresa dejó su puesto en prisión meses después y se unió como coordinadora. Debí entregar aquella carta antes, admitió el primer día. Lucía respondió, y yo le pedí que no lo hiciera. Aquí nadie necesita fingir que actuó perfectamente para poder hacer algo correcto ahora. Sergio fue acusado de conducción temeraria, lesiones graves, fraude, obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas y participación en el ataque contra Iván. Durante el juicio, intentó presentarse como el hermano menor al que Álvaro siempre obligaba a resolver los asuntos sucios de la familia. Afirmó que el accidente fue involuntario, que no pretendía golpear a Daniel, y que la decisión de culpar a Lucía perteneció enteramente a Álvaro. La grabación demostró que él conducía y aceleró al reconocer el coche del auditor, aunque no pudo probarse que quisiera causarle la muerte. Los mensajes encontrados en su teléfono confirmaron, en cambio, que ordenó vigilar a Iván y pagó a los hombres que lo atacaron. Fue condenado a prisión y a devolver los fondos desviados. Cuando le permitieron hablar antes de la sentencia, dijo que había dedicado su vida a una empresa que siempre admiró más a su hermano y que, al final, todos lo sacrificaron para salvar la imagen del grupo. Lucía lo escuchó sin satisfacción. Sergio había utilizado la frustración, el miedo y la rivalidad como permiso para destruir a otros. Comprender su herida no disminuía el daño. Álvaro fue juzgado por separado. Se declaró culpable de manipulación de pruebas, obstrucción y coacción. Renunció a solicitar favores políticos, entregó sus comunicaciones y aceptó que sus abogados negociaran únicamente dentro de los límites legales disponibles para cualquier acusado. La colaboración, la ausencia de antecedentes y su confesión permitieron que recibiera una pena suspendida, una multa elevada, trabajo comunitario y prohibición temporal de ocupar cargos ejecutivos. Muchos consideraron el resultado demasiado leve comparado con los 4 años de Lucía. Ella también pensó que el poder seguía protegiéndolo, incluso cuando intentaba asumir responsabilidad. Se lo dijo sin suavizarlo durante una reunión: «Tú dormirás en tu casa, mientras yo dormí 4 años, bajo una puerta cerrada». Álvaro no respondió que había perdido la empresa, ni que su reputación estaba destruida. «Lo sé», dijo. No existe una equivalencia justa. Cumplió sus horas de servicio en programas de reinserción laboral sin cámaras y rechazó una propuesta para convertir su historia en una campaña pública sobre arrepentimiento empresarial. Montenegro Infraestructuras quedó bajo una administración independiente, con un canal externo de denuncias y una comisión encargada de revisar antiguos casos, donde empleados asumieron responsabilidades directivas. Álvaro conservó acciones, pero perdió el control de las decisiones. Por primera vez, su apellido no bastaba para determinar el futuro de la empresa. Lucía no regresó a trabajar como asistente, ni aceptó el puesto directivo que algunos miembros del nuevo consejo le ofrecieron como compensación. Descubrió durante sus horas de servicio comunitario que podía entender el lenguaje de las personas que habían firmado documentos por miedo, aceptado acuerdos que no comprendían o permanecido en silencio para proteger a sus familias. Se matriculó en Derecho con un programa especial para adultos y comenzó a trabajar en la asociación mientras estudiaba. La vida fuera de prisión no se volvió fácil porque un tribunal reconociera el error. Durante meses no pudo dormir con la puerta completamente cerrada. Los supermercados llenos la hacían abandonar el carro antes de pagar. Si un coche frenaba con fuerza, sentía el impacto en el hombro y volvía a escuchar a Álvaro pidiéndole que confiara en él. Asistió a terapia y dejó de tratar cada recaída como una prueba de debilidad. También aprendió a pedir ayuda a su madre y a Mateo, sin sentirse responsable de sus emociones. Su familia vendió la casa que Álvaro había comprado y regresó al piso de Carabanchel.
no porque el dinero estuviera manchado, sino porque necesitaban elegir juntos dónde vivir. La indemnización se administró mediante un acuerdo transparente. Mateo terminó sus estudios y comenzó a trabajar. Aunque seguía cargando con culpa por la operación, Lucía le repetía que su corazón no era una deuda. Algunas semanas él la creía, otras no. La recuperación familiar fue tan irregular como la de todos ellos. Álvaro no volvió a aparecer con promesas grandes. Durante el primer año escribió una carta al mes. No hablaba del anillo, ni pedía respuesta. Le contaba las decisiones que estaba tomando, los archivos que había entregado, las sesiones de terapia y las ocasiones en que descubría su antiguo impulso de resolver la vida de otros antes de escucharlos. Lucía guardó algunas cartas y devolvió otras sin abrir. Cuando él preguntó si podía visitar a su madre, Lucía dijo que no era el momento. Álvaro aceptó. Cuando Mateo quiso agradecerle la operación, Álvaro respondió que pagarla no compensaba haber utilizado su enfermedad como presión. No intentó transformar ese reconocimiento en una reconciliación. Pasaron casi 2 años antes de que Lucía aceptara tomar un café con él. Se reunieron en un lugar público y llegaron por separado. Álvaro parecía menos seguro. No porque hubiera perdido riqueza, sino porque ya no podía utilizar el control como una forma de ocultar el miedo. No sé cómo hablar contigo sin que cada frase parezca una petición, admitió. Lucía respondió. Empieza por no pedirme nada. Hablaron durante 1 hora. No se tocaron. En los meses siguientes, repitieron encuentros breves. Algunas veces Lucía recordaba una mentira y terminaba la conversación. Álvaro no la seguía ni enviaba regalos. Otras veces, ella utilizaba su culpa para castigarlo por decisiones que no estaban relacionadas con el accidente, y tuvo que reconocerlo. Amar a alguien que había cometido una traición grave no convertía a Lucía en débil, pero tampoco obligaba a reconstruir la relación. Durante mucho tiempo, no supo qué elegir. Álvaro aprendió a vivir sin exigir una fecha para conocer la respuesta. La primera vez que regresaron juntos al lugar del accidente fue 3 años después de la salida de Lucía. La carretera había sido reparada y una barrera nueva cubría parte de la curva. Daniel no quiso acompañarlos. Dijo que aquel sitio ya había ocupado suficiente espacio en su vida. Lucía condujo. Álvaro se sentó en el asiento del acompañante y no hizo ningún comentario sobre la velocidad ni la ruta. Ella detuvo el coche cerca de la zona donde encontraron a Daniel y apagó el motor. Permanecieron varios minutos en silencio. «Aquí decidiste que yo podía soportarlo», dijo Lucía. «Sí. Y aquí decidí que salvar a mi familia significaba desaparecer». Álvaro miró la carretera. «No puedo cambiar ninguna de esas decisiones. No. Tampoco quiero que lo que siento por ti se use para hacerlas menos graves». Lucía respiró profundamente. Había esperado años para escuchar una frase sin explicación posterior. Álvaro sacó una caja pequeña del abrigo y la sostuvo en la palma, sin abrirla. «No he venido a pedirte matrimonio». Lucía miró el terciopelo antiguo. «Entonces, ¿por qué lo trajiste?» «Porque todavía te pertenece la decisión sobre qué hacer con él. Puedo guardarlo, venderlo, devolverte la piedra o dejarlo aquí. No quiero que siga siendo una promesa que te persigue». Abrió la caja. El anillo de su madre seguía dentro. «¿Lo compraste antes del accidente?», dijo Lucía. «Sí, pero me lo ofreciste después como si pudiera compensar la prisión». «Sí. No puede. Lo sé». Álvaro extendió la mano, pero no acercó la joya más de lo necesario. Lucía tomó la caja. No se puso el anillo. «No quiero que esto signifique que te he absuelto. No lo significa tampoco que voy a casarme contigo. Lo entiendo. Quiero una cita». Álvaro parpadeó. «Una cita. Una cena normal. Sin periodistas. Abogados. Casas a mi nombre. Ni empresas que comprar. Llegaremos por separado. Y cada uno pagará lo suyo».
Una sonrisa pequeña apareció en el rostro de Álvaro. Puedo hacerlo. Lucía cerró la caja y la guardó en el bolso. Y si algún día vuelves a arrodillarte, será porque antes me preguntaste si quiero escuchar la pregunta. Sí. No hubo abrazo cinematográfico ni promesa de que el pasado había terminado. Lucía volvió al coche y ocupó el asiento del conductor. Álvaro esperó hasta que ella abrió la puerta del acompañante. Antes de arrancar, Lucía colocó las llaves sobre su propia rodilla y miró la curva. Ya no era la mujer a la que habían sentado frente al volante para construir una mentira. Tampoco era una víctima obligada a rechazar todo amor para demostrar independencia. Podía conducir, detenerse, cambiar de dirección o pedir a otra persona que tomara el relevo. El anillo permanecía cerrado en su bolso, sin funcionar como deuda, absolución ni destino. Cuando incorporó el coche a la carretera, Álvaro no preguntó a dónde iban. Lucía sonrió apenas y respondió a la pregunta que él no había hecho. Primero a cenar, después veremos. Esta vez, el futuro no estaba prometido ni comprado. Estaba abierto, y las manos que sostenían el volante eran las suyas.